Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada y también a invitarlos a que nos reproduzcan en sus medios, en los que tengan medios alternativos digitales, entre amigos, entre canales distintos a nuestra revista, que permitan una difusión más amplia. Les agradecemos esto. Entro de una vez en materia. El conflicto que desapareció del mapa de la geopolítica informativa es el acontecer de la Franja de Gaza, de las ofensivas militares de Israel sobre el pueblo gazatí y todos los vecinos de Gaza, porque es que esto no solo incluye Gaza, es decir, en general estamos en un conflicto que además de ser local, territorial, es un conflicto regional. Eh, Entramos en pleno en escenario con todo lo que pueden darse en términos de bélicos Irán e Israel. Ya no se trata del acontecer en Gaza, sino se trata de un acontecer de guerra, definitivamente guerra en los términos tradicionales convencionales, donde hay dos ejércitos enfrentados, dos ejércitos que uno quiere arrasar el otro. No hay términos medios, es una guerra a muerte, es una guerra con todos los implementos, con todas las condiciones que pueda tener cada uno de los contendientes. Quiero anotar que hay una serie de leyes de la teoría de la guerra, pues que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta para poder que ustedes hagan sus propios análisis. Esto era algo que habíamos prometido que traeríamos en esta sesión. Hay un pensador que es Clausewitz, que es el pensador más reconocido sobre teoría de la guerra, que plantea que el primer propósito de una acción militar, una vez no hay entendimiento político, entonces la base de esta dinámica es que cuando usted no se entiende políticamente, diplomáticamente o por razones con un adversario, usted va a usar la fuerza física. Y eso se cumple mucho más en los principios de la guerra. Entonces, el primer principio de ellos es desarmar al enemigo, porque si el enemigo me puede infligir un daño grande, yo quedo inhabilitado para poder continuar en la batalla o el duelo, que es el lugar donde se establece quién es el dominante del proceso de guerra. Entonces hay un fenómeno inicial que es que el centro de gravedad, que usualmente es político, tiene un campo de batalla donde se realiza. El campo de batalla es quien define qué política correcta o incorrecta, buena o mala es la dominante. No necesariamente ganan los buenos. Las guerras no se libran entre buenos y malos, se libran entre contendientes que tienen propósitos y fines políticos. En el caso de esta guerra de Israel, debo advertir que el operador político no existe en el propio Israel. El operador político está por fuera de Israel y son los Estados Unidos. Netanyahu no es un hombre que hace política, él sabe y hace la guerra, y lo que ha hecho es guerra. Él no establece diálogos políticos, él no establece mediaciones diplomáticas. Tan es así que ni la ONU, con todo y lo que tenga de recursos, puede establecer un límite de la acción militar en función política también de Israel. Entonces, aquí en esta primera instancia se trata de desarmar al enemigo, o sea, de causarle daño a la capacidad que tenga el otro de hacerme daño a mí, de desbaratar sus medios, de hacerme, desbaratarle la posibilidad de que me gane porque tiene medios para hacerlo. Entonces, eh, digamos, es quitarle el cuchillo al otro, el revólver al otro, el cañón al otro, o su sistema balístico, etcétera. Pero los medios son los primeros que se tratan de eliminar. Hay una segunda ley que es el máximo empleo de fuerza. Aquí estamos viendo que Irán e Israel se están dando con todo. Están
yo digo que ¿quién domina los cielos? Hoy la batalla no es terrestre. Esto es una cosa muy particular de las tecnologías modernas. Hoy se pueden librar guerras absolutamente sin participación de soldados o sin participación de artillerías de tierra. Y este es el ejemplo más vivo de guerra cibernética, de guerra GPS, de guerra que se hace con tecnologías militares y donde se le infringe daño a un contendiente en el dominio del espacio, y ese espacio es aéreo. A medida que hay un bombardeo aéreo de Israel, en esas proporciones ha regresado un sistema balístico que le ha hecho daños profundos a Israel. Son dos formas de hacer la guerra con instrumentos distintos, pero igualmente de eficaces, igualmente dañinos e igualmente capaces de producir e infringir daños letales. Hasta ahora la cosa va en ataques hacia fuerzas de Estado, aparatos de Estado, espacios del Estado, fuerzas armadas, pero a veces se tienden a salir hacia la población civil. Y lo otro es que lo que se implementa en estas guerras es el uso teóricamente ilimitado de la fuerza. O sea, estamos hablando de que cada quien desde sus potencialidades y desde donde se siente mejor hace ataques. Y estos ataques eh, no tienen límite. Lo que tienen son pausas porque nadie gasta toda su energía en un primer momento del duelo, en el primer momento de este enfrentamiento. Hay etapas y hay como fases en las cuales la temporalidad de la guerra se da en secuencias, pero también hay fenómenos de simultaneidad. Es poder atacar objetivos simultáneamente, depende de las condiciones en que la guerra se va a desarrollar. Esto tiene un conjunto de la atmósfera de la guerra, que es el espacio-tiempo en el que se mueve la guerra, va dando las pautas de cómo uno lee al adversario y cómo el adversario lo lee a uno. En ese sentido, ha sido tan extremo el uso ilimitado de la fuerza que no creo que han tenido una pausa para leerse en términos de daños infringidos al enemigo o que el enemigo le ha infringido a cada uno. Esto es el más perfecto escenario de lo que es una guerra, dos ejércitos enfrentados a consumirse a través del fuego estratégico el uno al otro. ¿Quién gana esto? Ahí vienen unas leyes que son la disimetría entre la defensiva y la ofensiva. No es lo mismo quien ataca que de quien se defiende, pero hay sistemas de defensa en cada lado, sistemas de no permitir, por ejemplo, que los bombardeos sean tan sistemáticos y poderse defender de las áreas estratégicas. Y en el otro lado hay lo que han llamado como una coraza que protege a las zonas estratégicas y las grandes ciudades de la llegada de drones o de la llegada de misiles. Pero lo que se ha visto como novedad en esta guerra es que el domo que llaman de defensa de Israel ha fracasado. Los misiles iraníes tienen tan buena eficacia GPS orientados a desbaratar o a destruir un objetivo preestablecido que lo hacen con una precisión de centímetros y de metros. Estamos en una guerra que de por sí es cibernética en los dos lados, pero la novedad de esto es la entrada de misiles masivamente como capacidad ofensiva. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. De estos dos factores de guerra, de esa duración en el tiempo, de ese control del espacio que cada uno haga y de esa horizontalidad con que midan el campo de batalla, se va a definir quién es más fuerte en términos de su capacidad ofensiva. Este es un momento donde la defensiva funciona de una manera pasiva, pero lo que está actuando de una manera activa es la ofensiva de lado y lado. La intensidad del combate va a definir quién se desgasta primero.
Esto es bien importante, que ustedes sigan las secuencias a través de estas leyes. Igual, la ascensión a los extremos es ilimitada. Vale decir, aquí se están amenazando no tanto Irán porque no tiene una bomba atómica, pero la amenaza de parte de Trump, que no entra en el escenario de la guerra hoy todavía, a momento de hacerse este editorial, no ha entrado en la guerra, pero es posible que entre. Es la incertidumbre usual con Trump, pero es que no es fácil entrar en esta guerra porque las guerras atómicas son guerras de observación y ojalá sean solo de observación y nunca entremos en ellas. Pero hay la amenaza de lo que consideramos la batalla decisiva. La batalla decisiva es cuando alguien es capaz en un momento determinado de doblegar al otro, de desarmarlo, de dejarlo en estado de inacción e indefensión, de derrotarlo en términos de que sea más fuerte su defensa o su ofensa, ofensivo, y eso es lo que está pasando en este momento. En este momento del desarrollo de la guerra, lo que se cree es que Estados Unidos o Israel entren a participar de un uso atómico. Y en ese sentido ya han aparecido los bloques que se mueven detrás de esto. Las retaguardias estratégicas no están en este momento ni en Irán ni en Israel, muchísimo menos en Israel. Israel es la vieja política norteamericana de hegemonías regionales en el sentido de lo político y lo militar, pero preferencialmente en lo militar, es que es imponer una autoridad militar contundente, ciega, torpe, pero no torpe para matar, torpe en el sentido en que no mide las consecuencias políticas, no le interesan las consecuencias políticas. ¿Cuántos niños se mueren en Gaza? No está en el resultado de la guerra, no es contable ese factor como un factor eh, para decir, estamos ganando la guerra o perdiéndola. Es simplemente el dominio territorial que hagan el que cuenta. ¿Cuántos kilómetros avanzan día a día? ¿Cuánto desbaratan de un territorio? ¿Cuánto le desbaratan al enemigo en términos de territorio? Porque la guerra, su función principal es definir nuevos territorios. Y aquí estamos en la definición de un territorio paralelo que es la posición de Gaza por parte de los israelíes, como hicieron con Siria, en un pedazo y sector de allí, pero en el espacio con Irán es quien domina el territorio de lo político. El territorio de lo político es la pretensión de Israel, por ejemplo, en este caso es que se caiga el régimen de los ayatolas. Y ellos lo que pretenden es que el ayatola o lo matan, que es la pretensión y amenaza de Estados Unidos y de Israel, o simplemente derrotan el régimen político. Aquí no es simplemente que vamos a derrotarlo militarmente, es desbaratar el régimen político. Ahí está el fin de la política, desbaratar el régimen. Pero lo militar es imponerle sus voluntades y sus condiciones a través del ejercicio extremo de la guerra. Entonces, aquí hay un principio y es que la equivalencia de lo político y lo militar deben coincidir. Si las pretensiones de Irán es la de derrotar a Israel, esa pretensión es esencialmente política. Es esencialmente el de poder cubrir no solo su territorio, sino de inhabilitar a los que realmente tienen posesión de los territorios, en este caso Israel, que esta es su séptima guerra, octava guerra, de control territorial en las áreas circunvecinas. Lo ha logrado y lo ha hecho hasta cierto punto fácilmente. Pero aquí ha parado un poco la situación en términos de que ya no es tan fácil. Ya, como dicen, el dulce se le puso a mordiscos a Israel. Hay un enemigo fuerte, contundente, que parece que tiene sucesividades en tiempo y espacio para ir agotando sus reservas o sus acopios que ha hecho durante años de defenderse en una guerra y de poder ganarla. Volvamos a lo de los bloques. Ya muchos bloques que son potencias atómicas, destaco preferencialmente Pakistán, destaco igual China y Rusia que están teniendo una política de detente, de no más, paremos y hagamos acuerdos políticos
con Netanyahu eso no va, ese acuerdo va también con Estados Unidos, y Estados Unidos parece que quiere que a Netanyahu pise el acelerador de la guerra, que pise el acelerador de lo militar. Entonces, hoy, a tiempo real, no tenemos ni siquiera la posibilidad de que los actores armados se enfrenten en una mesa de discusión, que haya siquiera una salida político-diplomática. Eso no es el argumento de Israel, no es el argumento de Netanyahu. Y quienes están haciendo de retaguardias, pues aunque son poderes atómicos, eso no es lo que está en juego ahí. Hasta ahora, Pakistán amenazó veladamente que si hacía un uso de guerra atómica sobre Irán, ellos intervenían con bomba atómica sobre Israel. Entonces, empiezan a moverse los bloques de poder político global, alrededor de un escenario regional en la cual hay dos eventos, dos ejércitos enfrentados y que quieren eliminar el uno al otro. Hoy por hoy, la guerra es a muerte, la guerra es de exclusión, la guerra es término cero, solo le sirve haber derrotado estratégica y tácticamente al enemigo. Esto es básicamente lo que queremos aportar desde un análisis de la teoría de la guerra, porque mm, queremos decirlo casi que con exclusividad. Los demás son informes del acontecer de los bombazos, de los misiles, de las cestas, que son importantes porque la secuencia del desarrollo de lo que pasa en el campo de batalla, pero es muy necesario explicar el contexto de lo político y de lo estratégico, de lo que es la política y lo que es la guerra como complemento de la política. Eh, bueno, dejemos ahí, vamos a ver esta semana y a lo mejor en días estaremos estableciendo el nivel de participación de Estados Unidos. Veremos si las amenazas de entrar con armas atómicas se cumplen. Es previsible que si Israel ve que no puede ganar esta guerra y está siendo derrotada, pase a escalar a un proceso mayor. Lo que quieren hoy es desbaratar el arsenal atómico iraní, que no está usado el recurso militar, pero igual no se sabe. Nosotros no podemos escribir en piedra que Irán no quiera o no tenga un recurso atómico para responder. Esto lo saben son los estados mayores, las inteligencias mayores, que saben qué tienen y qué no tienen como reserva estratégica. Nosotros por ahora lo que invocamos es que ojalá no haya el uso de elementos atómicos, que las cosas queden a nivel de la fuerza de aviación y de bombardeos que tiene Israel, que espera que se redoblen con la entrada de Estados Unidos, y lo que tenga Irán y lo que puedan darle sus retaguardias estratégicas. Vamos a ver cómo se comporta esto. Yo solo les dejo estas líneas para hacer un seguimiento de realidad. Por otra parte, que respecto a la situación colombiana, se aprobó la reforma laboral fuera de lo esperado. Lo que se esperaba ya era una convocatoria de consulta popular para seguir en las calles, digamos, eh, convocando a la gente a que luche por sus reformas. Habíamos anotado que las reformas no eran cosa fácil, que las reformas tenían carácter mucho más allá de una simple cosa que pasa por el Senado, se aprueba y ya, quedó la niña peinada. No, la cosa resultó ser mucho más complicada. Yo creo que funcionó la calle, pero también tuvo que haber funcionado acuerdos, a lo mejor al de tal, con muchos de los congresistas de los partidos tradicionales. Esa ruptura de los partidos o con los partidos no creo que se ha superado y no creo que se va a superar. Yo creo que lo que tiene que haber es unos acuerdos en el legislativo como los que hubo, para que no se hagan lecturas de que es que Petro quiere romper la juridicidad del país, romper las divisiones de los poderes y que finalmente si hay acuerdos, pues que se acepta. Por ejemplo, él pidió retirar la consulta popular. Entonces, pero a tiempo real, en este mismo momento, el presidente Petro está en Alpujarra, un lugar de la Medellín, uribista, lleno. Quiere decir que el petrismo está instalándose en toda la sociedad colombiana, en todos los sectores, no hegemónicamente. Las marchas que hizo la oposición y la derecha fueron contundentes, tampoco fue que sacaron dos gatos, sí hicieron uso político. El atentado a Miguel Uribe Turbay, le han hecho todo el beneficio que puede producir una situación de estas y realmente, pues
La política es así, yo no juzgo que eso pueda ser diferente. Los políticos profesionales hacen uso de lo que sea, pero creo que el país también está entendiendo que lo que no puede regresarse es al uso de la fuerza, al uso de lo militar, al uso del atentado personal para poder hacer política. Yo creo que la política tiene que sacar las fuerzas militares o las fuerzas paralelas militares o ilegales del discurso político. Es decir, que no sea el humo de la pólvora el que nos rija el panorama de nuestro acontecer político. Eh, Esperamos que esta reforma laboral pues realmente contribuya a esas deudas históricas que hemos tenido en términos de cumplirle al país en sus necesidades a los sectores más favorecidos, y esperamos pues que la reforma a la salud, yo la veo mucho más complicada. Parece que los sectores industriales, comerciales, los que tienen generadores de empleo, han entendido, o por lo menos van a tener que entender, de que es bueno hacer una de redistribución de la riqueza, que eso no los empobrece, que hay un país que les está generando mayores riquezas y que es bueno que redistribuyan. Esto no es tan complicado en términos de comprensión. Yo creo que la gente puede entender de que si se ganan unos pesos más, porque no son millones que se gana un trabajador, pues ¿cuál es el problema? Sí, que van a gastar en conjunto millones, pero es que ellos también se ganan por billones. Creo que lo de la salud es un poco diferente. Lo de la salud tiene un acontecer, y es que hay fuerzas muy poderosas detrás de las EPS que han hecho cabildeo, que se gastan la plata que quieran porque se la han apropiado de mil maneras y tienen con qué. Y también son pesos pesados que hacen directamente política en el Senado, que son disruptivos, que usan cualquier cosa para poder empoderarse y seguir como pretende manejando el país. Yo creo que todo esto son prolegómenos, son anticipos a lo que se puede venir con las campañas de Senado y Cámara. Creo que Petro no se va a bajar de la plaza pública ni de la tribuna, está en su derecho. Creo que apelar al pueblo para que sea el fiel de la balanza de esto es bastante bueno. Vamos a ver cómo termina el acto de la Alpujarra. Es en el corazón del uribismo, es en Medellín, plaza consuetudinaria del uribismo, y creo que el nuevo perfil del país político es acuerdos con todos los sectores alternativos, de los sectores tradicionales, de los partidos tradicionales, que entiendan la necesidad de cambiar definitivamente el régimen político, porque lo que está en juego aquí no es cambiar de gobierno, es si somos capaces de enfrentar fuerzas como las del uribismo para derrotarlas políticamente y poder superar todo ese viejo régimen político. El modelo económico, yo no me quiero referir a él porque es que es lo más indicativo del gobierno de Petro. Ahí se ha hecho una tarea como pocas veces se ha hecho en este país. No quiero ser reiterativo en términos de que suena que estoy haciéndole campaña, porque esto no es una campaña política. Esto es un reconocimiento veraz, factual, de que el país está cambiando como modelo económico. Aquí tenemos problemas es con el régimen político. Muchos sectores empiezan a desmarcarse del petrismo, pero se están saliendo de la corriente histórica por donde van los procesos populares. Esperamos que este poder popular siga encarnándose y le haga entender a muchos sectores que si se van de la historia. Muchas gracias y tengan bonitos días. Que todo esto que pasa con la guerra no nos afecte, pero es difícil que uno no pueda conmoverse frente a los desastres de la guerra. Un abrazo, pero los mensajes son de paz, los mensajes son de reconciliación, los mensajes es de que ojalá todos entendamos que hay que sacar el uso de las armas de la política. Un abrazo. Análisis, política, globalidad y opinión.